Pues buenas tardes. Si recuerdan, para los que estuvieron con nosotros la semana pasada, hablamos de la incertidumbre y tocamos ese tema sobre todo por lo que está pasando en todo el mundo, es obvio. Y entre las cosas más importantes que dijimos, si recuerdan, fue esta: la Biblia no es un manual para saber cómo obtener el control cuando no lo tenemos. No es un manual para hacer lo necesario para que nada se salga de lo normal. No es un manual para eso. La Biblia es un manual para saber cómo disfrutar, cómo ajustarse y cómo vivir las diferentes aventuras por las que Dios nos permite pasar, a pesar de no tener el control. Y entonces, si analizamos bien lo que es la Biblia, Dios tiene el control y Él permite que pasemos por diferentes situaciones con un buen propósito siempre. Algunas van a ser buenas, otras no tan buenas, pero el propósito de Dios siempre es bueno. Y dijimos que para manejar la incertidumbre bien, lo que tenemos que hacer es esto. Uno, saber quién está en control. Por eso cantamos esa canción. Y eso no lo vamos a saber hasta no conocerlo un poco más. Esto no se sabe de un día para otro, pero en la medida en que estamos conociendo a Dios, vamos a tenerle más confianza y vamos a saber que en realidad Él está en control. No solo por lo que su palabra lo dice, sino por lo que vemos que puede hacer y que ha hecho. Entonces, lo primero es saber quién está en control. Lo segundo es no perder de vista a Dios, enfocarnos en Él, tenerlo muy presente. Se nos olvida muchísimas veces y estamos haciendo lo que nos toca hacer en la vida, pero sin recordar que ahí está Dios, que Él puede ser nuestro mejor amigo, que podemos hablar con Él en el carro, en el trabajo, en la casa, en donde queramos, tenerlo muy presente. Estudiar su palabra, que es no solo leerla, sino analizarla, y para eso es bueno ir a estudios de Biblia, como lo están haciendo hoy en día las mujeres de la iglesia, y como lo hemos hecho siempre que hemos estado juntos, porque ahí es donde vamos a leer qué dijo, y vamos a analizar por qué lo dijo, y qué significa para nosotros. Y entonces tenerlo muy presente, estudiar su palabra para saber quién es, y comunicarse con Él son otras de las cosas que podemos hacer. Como comunicarse con Él, pues por medio de la oración, por ejemplo. Y dijimos esto, que en la oración no necesariamente debemos de esperar un cambio instantáneo de nuestra situación, sino más bien tenemos que checar que a través de lo que decimos, le decimos a Él, cambia nuestra perspectiva. Cuando se lo dejamos en sus manos, que hay ciertas cosas que no podemos controlar, como esto que está pasando. Cuando se lo dejamos en sus manos, nuestra perspectiva cambia. Quizás la situación no, como no ha cambiado todavía significativamente, pero nuestra perspectiva sí, porque se lo estamos dejando. Y eso nos va a ayudar a no asustarnos, a no tener miedo. Porque cuando hacemos eso, la paz de Dios, que está fundada en el conocimiento de que Él es bueno y de que Él está en control de lo que pasa o de lo que no nos pasa, esa paz nos aborda antes de que suceda el cambio. Eso es increíble. Y entonces la tercera es esperar la respuesta de Dios envueltos en su paz. Eso es paciencia. La semana pasada dijimos que la manera apropiada de responder a la incertidumbre es aceptándola como si viniera del mismo Dios, sabiendo que es una nueva aventura en nuestras vidas, que va a fortalecer nuestra fe y que nos va a revelar algo bueno, obviamente de Él, que no conocemos. Él se va a revelar de una manera importante y nosotros vamos a ver quién es Él. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, sobre todo en países como primermundistas, y que casi todos estamos acostumbrados a obtener lo que queremos casi instantáneamente,
es muy difícil hacer. Hoy vamos a hablar de eso que es bien difícil hacer y que estamos pasando por ahí todos, literalmente todo el mundo. Hoy vamos a hablar de saber esperar, de la paciencia que Dios nos está pidiendo. Déjenmelo a mí, y esa paz que Él nos puede dar es la que nos va a traer esa paciencia que es tan difícil de tener. ¿Y por qué es tan difícil para la gran mayoría de nosotros hacer eso? Porque la cultura, con la ayuda de la tecnología, no solo nos ha enseñado, sino nos ha súper motivado a creer que podemos tener todo o casi todo lo que queremos lo antes posible. ¿No es cierto? Eso es lo que nos ha enseñado la cultura hoy en día. Por eso existen restaurantes como McDonald's o como muchos otros que en 5 minutos tienen lista la comida, en 5 minutos. Y por eso también existe el Internet para satisfacer nuestras necesidades con solo un clic. Nos encanta que todo se resuelva al instante, ¿no es verdad? Solo chequen esto, algo bien curioso y que creo que se lo mencioné un día a nuestra congregación. En Florida existe una iglesia que anuncia que su servicio dura 22 minutos y solo 8 minutos de mensaje. Eso es increíble. Imagínense a lo que hemos llegado. O sea, tenemos que diluir la palabra de Dios casi para que la gente esté a gusto. Ya cumplí, ya me voy. La cultura en la que vivimos nos ha enseñado a no esperar y a tener todo lo que queremos inmediatamente. ¿O no es cierto? Ustedes díganmelo. Déjense, se los compruebo. Les voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta esperar? Por ejemplo, en el consultorio de un doctor. La última vez que me hicieron esperar, pasé 1 hora y media ahí afuera y desde entonces yo soy mi propio doctor. Como muchos de ustedes. O en la fila de un supermercado. O en la de un banco. De repente cuando vamos a México, nuestro querido país, entra uno al banco y parece la merced de la cantidad de gente que hay. ¿A quién le gusta esperar? O en Disneylandia, podemos estar en Disneylandia y para nada nos gusta esperar en la fila. O por ejemplo, esperar la luz verde en un semáforo, que ahorita veníamos y me ha pasado constantemente que yo tengo que hablar con alguien aquí de la ciudad, si se puede, para decirle por qué no ajustan bien los semáforos, porque de repente todos están en alto y nadie avanza. Y claro, yo ya encontré la solución para ese problema, que es salir a tiempo. Si salgo a tiempo, tengo más paciencia. Pero indiscutiblemente nos encanta que todo suceda rápido. O por ejemplo, ¿cuánto trabajo nos cuesta esperar que alguien nos pague algo que nos deben? O que un ser querido se mejore. O que nuestra relación matrimonial mejore. Nos cuesta mucho trabajo, queremos que todo se resuelva ya. A casi nadie le gusta esperar. A casi nadie, ¿no es cierto? Y la razón es porque nadie nos ha enseñado a esperar adecuadamente. Nadie nos ha enseñado a manejar bien la espera. Como por ejemplo lo hace un agricultor cuando siembra. Porque así es como funciona el campo. Se siembra, se espera y se cosecha. No sucede inmediatamente la cosecha, hay que esperar. El problema es que la gran mayoría de nosotros estamos siendo arrastrados y adiestrados por una corriente como la de un río que no nos permite esperar como lo debemos de hacer. ¿Y saben cuál es esa corriente? La cultura. Porque la cultura nos enseña muchas cosas y no todas son buenas, desgraciadamente. Y no me malentiendan, por favor, porque hablando de la tecnología de hoy en día es
fabulosa. La eficiencia con la que se hacen muchas cosas es fantástica. Pero hay personas que están tan envueltas en solo eso que les cuesta mucho trabajo descansar, porque tampoco ni se dan tiempo de respirar, y ven que la vida es solo eso, rapidez y eficiencia. Pero la vida no se trata nada más de eso, porque si no aprenden a tener una pausa, no solo va a hacer que no aprendan muchas lecciones, pero también que no disfruten muchas otras cosas por la rapidez en la que se vive. Y bueno, ¿saben qué nos está enseñando la presencia de este virus, entre muchas otras cosas? A saber esperar, a bajarle a la velocidad, para aprender a disfrutar una conversación con la familia, por ejemplo, que antes eran muy pocas, o para divertirse con un juego de mesa que nunca se había tenido el tiempo de hacerlo, o para leer un buen libro, o para analizar la vida con detenimiento, o para apreciar mucho más todas las bendiciones que en realidad tenemos. De eso el virus se está encargando, de que aprendamos algo que antes no habíamos aprendido. ¿Saben qué nos está enseñando esta pandemia? Muchas lecciones, como el saber darle valor a la vida, a la salud, a la familia, al trabajo, a los amigos y obviamente a Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Esta crisis nos está enseñando a abrir los ojos, porque los hemos tenido cerrados mucho tiempo, y algunas personas quizás toda su vida. En verdad, este virus sí ha traído muerte por un lado, pero también puede traer vida si abrimos los ojos, si vemos que Dios en su soberanía lo ha permitido, para que en realidad veamos quiénes somos y cambiemos nuestra perspectiva de lo temporal, que es todo esto, a lo eterno, del individualismo a la comunidad. Pausa, bravo por los que están ayudando a los enfermos, doctores, enfermeras, gentes de limpieza que están exponiendo sus vidas con tal de ayudar a los demás. Eso es lo que esta pandemia está enseñándonos a través de ellos, que hay gente que realmente le importan los demás. Del egoísmo, del egocentrismo a la humildad, eso es lo que podemos cambiar. Sí, este virus ha traído enfermedad, pero puede traer la cura a otras enfermedades que ni siquiera sabemos que tenemos, como el egoísmo. Algunos sí lo descubrimos porque destacamos en eso, o como la indiferencia. Esas son las enfermedades que no solo ciegan, pero que matan a los que están a nuestro alrededor. Estas enfermedades son las verdaderamente peligrosas. Y este virus puede sanar nuestras almas. Porque chequen esto. ¿Nunca han visto cómo se comporta la gran mayoría de la gente que ha tenido todo lo que ha querido en el momento en que lo han pedido? ¿Nunca han visto cómo reaccionan? ¿Qué sobresale muchas veces en este tipo de personas? Y no estoy diciendo en todas, pero en muchas. La arrogancia, la presunción. O sea, yo soy lo máximo porque tengo todo a mi disposición. O la indiferencia. Los demás no importan, solo yo. La insensibilidad a los demás. Y también la ingratitud, porque creen que se merecen todo. El no saber esperar muchas veces crea personalidades de ese tipo. Solo chequen las diferentes áreas que pueden afectarnos por no saber esperar. Por ejemplo, en tener deudas por todos lados, en finanzas. No sabemos esperar y queremos comprar y queremos tener todo
Y el problema es, por no saber esperar, compramos lo que no tenemos que comprar. O por ejemplo, en tener problemas maritales. Por lo mismo, porque uno gasta y el otro no. O en tener bebés sin la presencia del papá, por no saber esperar. O en divorcios, por no saber esperar a que cuando una pareja se junta puede que necesite tiempo para conocerse. O en no acabar una carrera, porque no quisimos esperar y no quisimos perdurar. O también en mentir, robar y hasta matar por codicia, porque no sabemos esperar. Y podemos hacer todo eso porque nos gana el querer hacerlo, tenerlo en ese instante. Porque hay muchas personas que quieren todo y lo quieren ya. Si esto es verdad y lo es, ¿qué podemos hacer nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesús? Para no caer en lo que muchos que no lo conocen han caído y siguen cayendo. Pues para empezar tenemos que entender que Dios es soberano y que está en el negocio de hacer esperar. En ese negocio está. ¿Y por qué? Porque Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestra diversión. No me malentiendan, Dios quiere que la pasemos bien, quiere que estemos alegres y felices, pero está más interesado en nuestro carácter. ¿Y por qué? Porque nuestro carácter tiene valor eterno y la diversión no. Y el saber esperar no solo va a afectar a nuestro carácter para bien, sino también va a bendecir a los que nos rodean con nuestro comportamiento y nos va a ayudar a entender más claramente el verdadero valor de lo que tenemos. Hay muchos beneficios cuando sabemos esperar. Dios muchas veces nos va a hacer esperar por nuestro bien. Como lo hizo con Abraham, lo hizo esperar 25 años cuando le prometió un hijo a Isaac. Imagínense, 25 años. Él se hubiera imaginado que a los 5 días ahí iba a estar el niño, pero no, fueron 25 años. Lo hizo con Noé, cuando le dijo, haz un arca, y se tardó años en hacer el arca. Lo hizo con Moisés, cuando iba a liberar a Israel de Egipto, que lo mandó primero 40 años a ser pastor y después regresa preparado. Lo hizo con José el soñador, que ya vimos su historia. 13 años en prisión, 13 años en prisión, y siempre tuvo presente a Dios. ¿Y por qué hizo eso? Para que la fe de todos estos hombres creciera, y que sí creció su fe, y para que estuvieran mejor preparados. ¿Y saben qué estamos haciendo nosotros al esperar en Dios? Estamos haciendo crecer nuestra fe. Chequen esto. La fe no solo se manifiesta en amar a nuestro prójimo y en servir a los demás, aunque sí, pero no solo ahí. La fe también se manifiesta en saber esperar a Dios, porque estamos confiando en que Él sabe cuándo, cómo y dónde. Ahí estamos cumpliendo el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Estaremos bien conscientes de que Dios es el que decide cuándo, cómo y dónde. Y entonces, no solo se trata de que vayamos a servir, no solo se trata de que amemos a nuestro prójimo, por supuesto que sí, pero también se trata de esperar a Dios y de confiar en Él. Y entonces aquí les van unas cosas que se pueden llevar a sus casas. Ahí están, anótenlas por favor. ¿Qué debemos recordar cuando Dios nos hace entrar a su sala de espera? Porque tiene una sala de espera. Primero, recordar que sus principios, tanto en el mundo físico como en el espiritual, muchas veces funcionan igual. En casi todo hay una espera. Por ejemplo, en el mundo físico, en el embarazo,
De la concepción al nacimiento del bebé son 9 meses de espera. No nace al siguiente día. En la infancia, adolescencia y la madurez, pues también pasó tiempo. A la escuela, por lo menos van 20 años para aprender, no van 1. En la siembra y en la cosecha, también hay un tiempo de espera, como dijimos. Eclesiastes 3, versículo 1 a 2 dice: todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, otro para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar y un tiempo de espera. Hoy es un tiempo de hacer una pausa en nuestras vidas y eso es lo que Dios nos está pidiendo para que veamos unas cosas importantes. La gran mayoría de los principios de Dios están basados en un proceso que lleva tiempo. Por ejemplo, el conocimiento de la Biblia. No se sabe quién es Dios, quiénes somos nosotros, a dónde vamos y qué hacemos aquí en un día. Se necesita tiempo para conocer estas cosas. Entonces, lo primero es recordar que sus principios en el mundo físico y en el espiritual son muy similares. Lo segundo es que aunque no lo veamos o no lo sepamos, estamos rodeados por un mundo espiritual que constantemente nos lanza dardos de desaliento, de duda o de decepción cuando Dios se tarda en contestar. Y nuestra incertidumbre se puede convertir en frustración o en desesperación. Ese es el problema, que muchas veces, o nadie nos los ha dicho, o realmente no lo sabemos, muchas veces se mete un mundo espiritual, el cual Dios creó antes que el nuestro, y nos lanzan dardos de todo tipo para decepcionarnos. El libro de Efesios, si tienen sus Biblias, pues por favor ábranlas. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice esto: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, aunque la es, pero chequen esto, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay un mundo espiritual ahí que constantemente nos está bombardeando para hacernos sentir mal, desesperados y frustrados. Y entonces anoten esto: un retraso no es un rechazo. El hecho de que Dios se retrase en contestar no quiere decir que ha rechazado la petición. Dios se puede tardar, pero eso no quiere decir que lo haya cancelado. Segundo, tenemos que estar alertas de que hay un mundo espiritual que constantemente nos quiere decepcionar y desesperar, y va en contra de lo que Dios dice. El tercero es que la espera es una prueba. Dios nos está preparando para su reino. En primero de Pedro, si tienen sus Biblias, primero de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, dice esto: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dios nos está diciendo que esta vida está llena de pruebas, porque está refinándonos. La vida va a estar llena no nomás de lo que está pasando a este virus, que sí nos está afectando a todos, pero va a estar llena de muchas otras pruebas. Y sí, por un momento podemos sentir que estamos en el desierto, pero acuérdense que la tierra prometida está a la vuelta. Número 4, recordar que estamos en buena compañía. Que todos los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos en la misma escuela. No somos los únicos. Estamos en buena compañía. Estamos en una comunidad que se motiva uno al otro a pasar la prueba. Y hablando de hijos de Dios, pues déjenme hago una pausa para decirles a aquellos que nos están escuchando
que Dios nos quiere adoptar a todos como sus hijos, y que ese término legal de adopción pasa en la cruz. Ahí en Juan 1:12 Dios nos dice a aquellos que aceptaron a Jesús, lo que hizo en la cruz, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí pasamos a ser sus hijos, ahí pasamos a ser su pueblo, ahí pasamos a ser su familia en la cruz. Si nunca lo han hecho, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es reconocer que han pecado en contra de Dios y aceptar que ese pecado, pasado, presente y futuro, de ustedes y de todo el mundo, Jesús lo llevó a la cruz y Él lo pagó. Y por eso fue la tortura tan tremendamente violenta la que tuvo que pasar por todos nosotros. Si ustedes reconocen que han pecado en contra de Dios y que Jesús ha pagado por sus pecados en la cruz, la promesa de Dios es que tienen vida eterna, que cuando se vayan del otro lado se van a ir con Él a su reino, que las obras no son para entrar, que las obras son para tener paz y gozo aquí y privilegios allá. Las obras son para que nos aplauda Dios al llegar a su reino, pero la entrada es gratis, solo por la sangre de Jesús. Y lo pueden hacer en este momento en sus casas, de reconocer que han pecado en contra de Dios, chiquitos, medianos, grandes, y dejarlo en la cruz, porque ahí Cristo pagó por sus pecados. Moviéndonos al quinto punto, hay que recordar que Dios siempre cumple con sus promesas, las de aquí y las de allá. Aquí nos va a dar paz y gozo a pesar de las circunstancias. Tenemos que recordar que vamos a tener paz y gozo a pesar de este virus. Y allá, privilegios inimaginables. Y entonces, para concluir, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios nos hace entrar a su sala de espera? Pues estas son cosas muy prácticas. Escribir las lecciones que Dios nos está enseñando mientras esperamos. Eso es importante. ¿Y por qué? Porque la espera es cuando mejor se escucha y cuando más se aprende. Escriban lo que están aprendiendo. Cada quien tiene sus cosas. ¿Y por qué? Porque si no, se les va a olvidar, como a mí. ¿Y saben qué pasa muchas veces cuando las lecciones se nos olvidan? Se pueden volver a repetir. No queremos eso. Segundo, traten de eliminar preguntas. Estamos en lo práctico. Preguntas como, ¿por qué pasó? Pues sí, ya las hicimos. Y no estoy diciendo que no las podemos hacer. Estoy diciendo que no las traigamos con frecuencia, porque ya las hicimos. Y no hay una buena respuesta más que Dios sabe por qué. Pero muchos de nosotros insistimos en ¿por qué pasó? Y Dios, ¿por qué no contestas? ¿O qué voy a hacer? ¿Cómo se va a arreglar? Dios, ¿cuándo lo vas a arreglar? Porque esas preguntas a lo único que nos llevan es a la duda, a la queja y a la decepción. Ahí nos llevan y tenemos que dejar eso en paz. ¿Qué debemos de hacer? Tratar de no concentrarnos en el problema con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, como muchas veces lo hacemos, sino en Él, que lo puede arreglar. Y ahí sí es alma, cuerpo y espíritu, a Dios, no a nuestras circunstancias. O por decirlo de otra manera, la espera no debería de ser ni odiosa, ni tampoco apática, sino con expectativa de que algo bueno va a venir. Algo bueno va a venir. Así es como deberíamos de estar esperando. ¿Y por qué? Porque Dios está en el negocio de cambiar lo malo por lo bueno. Y además en muchas ocasiones lo dice antes de que pase. Chequen esto. A Abraham, con N, le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué quiere decir padre de muchas naciones? Antes de que lo fuera no tenía ni un hijo Abraham. Pero él le cambió el nombre porque ya sabía que iba a pasar. A Gedeón, que era un hombre temeroso, cobarde, Dios lo saludó como un guerrero valiente. Y después lo fue. A Pedro, que era inestable, su apóstol, lo vio como una roca. Así le puso. Lo que no era Pedro llegó a ser. A nosotros, que somos sus hijos,
¿Qué padre bueno no le da bendiciones a sus hijos? Y entonces, ¿por qué podemos estar en la desesperación cuando sabemos que algo bueno nos va a traer Dios? Algo bueno va a venir y pronto. La pregunta para nosotros es ¿cómo estamos esperando? ¿Con coraje? ¿Con apatía? ¿Con miedo? ¿O con la expectativa de que Dios se va a presentar con algo bueno? Y créanme que ese algo bueno puede ser que mucha gente lo voltee a ver, gente que nunca lo hubiera volteado a ver si esto no hubiera pasado. Lo tercero que tenemos que hacer, cosas prácticas, imitar los hábitos de aquellas personas que tienen una fe sólida. En Filipenses 4:9, Pablo dice, imítenme, vean lo que yo estoy haciendo y cópienlo. Por eso es bueno congregarse, porque hay gente en la iglesia, y no solo la nuestra, sino en muchas, que no solo nos inspira, pero que nos motiva y nos ayuda a hacerlo mejor. Hay que estar rodeados de esas personas. Es en la espera en donde se pueden desarrollar hábitos y costumbres buenas para hacer las cosas mucho mejor. ¿Cómo cuáles serían esos rápidamente? Como la oración, porque la oración nos concentra en lo que Dios puede hacer. Como el servicio, porque el servicio nos concentra en los problemas de los demás y no tanto en los nuestros. Fíjense nada más que sabiduría de Dios. Vayan a ayudar a los demás. Y así nos olvidamos de nuestros problemas, viendo que los de los demás son más intensos. Como reuniones, no solo en hileras en una iglesia, sino en círculos, que es donde nos juntamos en las casas para conocernos y ayudarnos. Para edificación, para motivación, para crecimiento y para consuelo. Por eso es importante congregarse. O como la evangelización, que es dar un buen testimonio a los que no creen. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo constantemente, en la espera. Deberíamos de estar desarrollando estas disciplinas. Y por último, perseverar y continuar en la fe a pesar de que la respuesta tarde. Muchas veces Dios se tarda en dar una respuesta para hacer un milagro más grande. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que le dijeron, Lázaro está a punto de morir, y Jesús lo dejó morir. Cuando lo pudo haber ido a sanar antes, lo dejó morir. Porque iban a ver un milagro mucho más grande cuando lo resucitó. Y eso es exactamente el negocio de Dios. Hacer lo que Él solo puede hacer, lo extraordinario, lo sobrenatural. Y algo bueno va a traer este virus. Algunas veces Dios no contesta porque nuestro testimonio es más impactante cuando hay gozo y paz a pesar de las circunstancias. Impactamos al que no cree en Él cuando nos ven que podemos tener paz y gozo a pesar de estar pasando por malos momentos. Algunos de los que estamos escuchando este mensaje podemos pensar que estamos esperando a Dios. ¿Y sí? Pero quizás Dios está esperándonos a nosotros. Y por eso no hemos tenido respuesta no solo en cuándo se va a controlar este virus, pero también en ciertas otras cosas que nos importan. Porque quizás Dios nos está esperando a nosotros. ¿Se han puesto a pensar en eso? La pregunta es, ¿nos hemos metido ya al negocio de Dios para que Él se meta al nuestro? Porque resulta que ese es un principio de Él. Tú busca mi reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Métete a mi negocio y yo me meto al tuyo. ¿Estamos cumpliendo con el primer mandamiento? ¿O solo nos hemos enterado de cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues estamos bien enterados, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Saben cómo podemos saber con certeza la respuesta a esa pregunta? Haciéndonos otra. ¿Qué tan pacientes somos? Porque la paciencia es el fruto del Espíritu de Dios y solo aquellos que lo aman, solo aquellos que lo ponen primero, la manifiestan. Y entonces, si no tenemos paciencia, adivinen qué, no estamos caminando muy bien con Dios.
Y tenemos que ponerlo a Él primero. Ahora, ¿queremos paciencia? La respuesta es, tenemos que amar a Dios antes que nadie, antes que a nosotros mismos. Ahí se va a manifestar y vamos a ser un ejemplo para nuestros hijos, para la comunidad y para todos aquellos que nos vean. Tenemos que amar a Dios confiando de que Él ha permitido diversas circunstancias como la del virus por nuestro bien. Porque buenas cosas van a salir de aquí, porque confiamos en un Dios que ama al mundo y por eso lo vino a salvar en la cruz. Analicemos lo que escuchamos y aprendamos de Dios, no de la cultura, porque Dios nos está diciendo, cuando aprendan de mí, bendiciones van a venir a sus vidas. Y nos toca a nosotros, su gente, ser el ejemplo para los demás. Empecemos por casa, la casa de Dios, a cambiar este mundo, porque es lo que necesita el mundo. Gente que sepa esperar, gente que sea fuerte en momentos difíciles, gente que no se asuste, gente que sirva, y gente que esté dispuesta a hacer lo que casi nadie hace. Y eso es ver por los demás.